Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a estar leyendo Eclesiastés, capítulo 2. Vamos a hablar de un personaje bíblico muy reconocido, de Salomón. De tantas enseñanzas que Salomón nos ha proporcionado, vamos a quedarnos con algo que, como dicen los predicadores grandes, dice: creo que el Señor me ha dicho para ustedes en esta mañana. ¿Me acompañan con un amén? Eclesiastés capítulo 2, vamos a comenzar desde el 1. Amén. Dice Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Perdón. Y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo y todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían esos árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve gran posesión de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de cantoras, de todos los deleites de los hijos de los hombres y de todo y de toda clase de instrumento musical. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Amén. Vamos a quedarnos con el 10 y dice que él no negó nada a sus ojos. Él quería y Salomón tenía. Salomón anhelaba y tenía lo que quería. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Salomón fue hijo de David, un hombre que todos conocemos. Hemos hablado de él en diferentes escenarios en la vida. Y Salomón era hijo de este hombre. Todos lo conocemos hasta la actualidad. Se habla de Salomón como el hombre que fue tan sabio, que fue tan entendido, que cuando el Señor le dice: Salomón, ¿qué tú quieres que te dé? Él pide sabiduría. Eso es algo magnífico, porque cuando tenemos sabiduría podemos edificar, cuando tenemos sabiduría plantamos, cuando tenemos sabiduría las cosas resultan, porque hacemos las cosas sabiamente. Pero mis hermanos, esto más que una prédica de esas que nos ayuda mucho a levantar el ánimo, quiero que hagamos una reflexión en cuanto a la vida de este hombre. Cuando uno tiene un padre, como David, que era un hombre que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios, uno piensa que los hijos nuestros van a seguir el mismo camino de nosotros, nuestros ejemplos, nuestra forma de hablar. Salomón fue sabio como su padre en muchas cosas, pero también cometió muchos desaciertos en su vida, como los cometió su padre David. Y este hombre que dice que su vida, que había experimentado todo, también la palabra registra que Salomón tuvo 900 esposas, lo que pudieron sacar a la luz. Dice que tenía 700 casadas, ¿verdad? Y 300 concubinas. 600 esposas y 300 concubinas. ¿Qué placer no había experimentado Salomón, mis hermanos, en la vida?
Me imagino que la que no lo llenaba en algo, en un aspecto, pues cumplía otro aspecto. Eran 900 personas a las que había entregado su corazón, a la que había usado de alguna manera u otra. Entonces, lo que resulta paradójico es que este mismo hombre que había probado todo y que en la vida no se le había negado nada, es el mismo que terminando ese libro dice, todo es vanidad. Pero dice, todo es vanidad y lo acompaña con que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y es el mismo hombre que dice, yo he trabajado tanto y no sé quién se va a sentar en mi trono y quién va a disfrutar aquello por lo que yo he trabajado tanto. Y yo predicaba esto en mi trabajo y el Señor me ha tocado con eso esta semana. Y yo les decía a mis compañeros, qué importante es que ustedes tengan maestría. Qué importante es que ustedes añadan a su vida éxitos. Pero quiero ir con ustedes a esta palabra que está en Primera de Reyes 1, capítulo 9 y vámonos con el 9 primero, por favor, para que vayamos entrando en materia. Primera de Reyes 9. Dice, cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y sus deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dijo, he oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo te afirmaré para siempre. Afirmaré tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero oye bien, Salomón. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo los arrancaré de Israel, de la tierra que le he dado, y los repudiaré en el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase por el frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha traído así a este país y a este templo los ha tratado así? Y le responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Aleluya. Se le aparece el Señor por segunda vez y Él le dice, mira, yo te voy, este templo tan hermoso que tú estás haciendo será ungido. Estará la presencia de Dios, pero hay una condición para que esta gloria permanezca. Y es que ustedes no se van a deber a otros dioses, y es que ustedes van a adorarme a mí siempre, y yo seré su Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor no le pidió a Salomón que se hiciera más rico en ese momento. El Señor no le pide a Salomón que construya y que se haga reconocer por ser el hombre más constructor, de más excelencia, con más mujeres, con más esposas. Al Señor no le interesaba que Salomón fuera el hombre más amado, más respetado, más querido de todo ese entonces. Porque el Señor lo que le dice es, se te va a ungir, se te va a dar, pero la gloria es mía. Cuidado si tú le atribuyes esto a otro Dios que no sea yo.
Porque este mismo templo que ahora se llenará de gloria, que será ungido, va a ser el mismo templo que la gente va a señalar y va a decir, ¿y ese no fue el templo que ungió Dios? ¿Por qué está en esa condición? Mis hermanos, se habrá confundido Salomón y habrá usado esa sabiduría para otras cosas que no haya sido edificar templos y hacer riquezas. Dice, yo tengo que venir a ver en persona si es verdad lo que la gente dice. Si es tanta la gloria, si es tanta la riqueza, si es tanto el poder que tú tienes. Si usted sabe cómo se fue Saba diciendo, se quedaron cortos. Y cuando yo leía esta palabra, yo como que medio me asusté. Y le pedí perdón a Dios y le digo, Señor, a veces tú nos encaminas a lugares tan altos. Nos das tanto, nos provees tanto. ¿Y si nos olvidamos de para qué nos has ungido? ¿Y si nos olvidamos, Señor, de para qué fuimos sanos? ¿Y si nos olvidamos, Señor, de para qué nos has dado tanto? ¿Será para que nos exalten a nosotros? ¿Será para que la gente se sorprenda? Pero la gloria, Dios, te la estamos dando a ti. Dios mío, te estamos dando la gloria a ti. Mis hermanos, si yo le decía a mis compañeros de trabajo y vi como algunos abrían los ojos, yo le decía, si el terremoto ahora mismo de Venezuela ocurriera aquí en estos momentos, ¿tú salvarías el exterior de la casa o qué? Levantaban la mano y decían, no, yo voy por mi perro, no, yo voy por mis hijos, no, yo voy por mis documentos, no, yo voy. ¿Usted sabe por qué? Porque al final de cuentas lo más importante es lo que está adentro. Porque aunque la casa haya quedado de pie, si lo de adentro se perdió, pueden edificarte 20 casas. Puede ser el Líbano de la gloria, yo no me sé las piedras más preciosas. Puede quedar todo eso de pie, mis hermanos. Pero cuando el hombre interior se desgasta, cuando lo que tú portas dentro se pierde, cuando lo que Dios ha depositado en ti, cuando el tiempo, la sanidad, los recursos, tú no lo estás invirtiendo para forjar ese hombre interior, aunque te añadan, mis hermanos, no va a quedar nada en pie. O pregúntenselo al pelotero, o jugador, o basquetbolista, no me sé el deporte, desconozco esto, que perdió su familia entera. Si él hubiera salido de ahí, esas cuentas estuvieran llenas de dinero. Pero lo de adentro, lo más importante, el recurso que Dios necesita, lo que esperaba quizá Dios que hiciera Salomón con toda esa sabiduría que tenía, se había perdido. Y no está mal que Salomón haya vivido tantos deleites, pero tanto demostraba que dentro había muy poco. Dios mío, con tu perdón. Y eso lo vamos a ver en el desenlace de él. Pero tanto, dice que la reina de Saba dejó tanto perfume ahí que nadie le había llevado tanto perfume. Tanta madera del nombre que no me acuerdo ahora mismo, que era una madera extraordinaria. Había dejado tanta madera que nadie le había donado a ese reino, tanto. Y dice ella, yo le estoy dando eso. Pero él no lo necesita, era tanto que tenía Salomón. 900 mujeres llegó a experimentar ese hombre. Esa era su debilidad. Debilidad, quizá no luchemos con esa debilidad algunos, pero otros luchamos con otra. ¿Se olvidó Salomón de construir el hombre interior? ¿Se olvidó Salomón de orar? ¿Se olvidó Salomón de su vida espiritual? Y construyó para sí riquezas. Para sus hijos, para sus hijas, añadió gloria a su nombre. ¿Se olvidó Salomón
que esa sabiduría al final, que vamos a leer más adelante, no le dio para tomar una buena decisión. Utilizó Salomón la sabiduría solo para edificar, mis hermanos, solo para el exterior, solo para llevarse una gloria terrenal. Se le olvidó a Salomón que lo que está aquí perece. Se le olvidó a Salomón lo que quizá a algunos se nos está olvidando, que esto es un trayecto. Se le olvidó a Salomón que el fin de nosotros no es terrenal. Se le olvidó a Salomón que hay una gloria postrera que estamos construyendo y el Señor no le molesta que tengamos. Lo que le molesta al Señor es que cuando tenemos, por lo general, me ha pasado, ponemos a Dios, en un segundo lugar. Como dice la hermana Dionaris, esa fue la perdición de Salomón, ese amor desbordado hacia las mujeres. Y yo me preguntaba, porque por lo general cuando uno se para aquí, ya el Señor ha trabajado con uno, y yo decía, ¿cuál es la columna que está sosteniendo los sueños que tiene mi vida? ¿Cuál es la columna? ¿Cuál es la edificación que está sosteniendo eso que yo quiero lograr? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el por qué yo estoy haciendo las cosas, mis hermanos? Es una pregunta que quiero dejarles a modo de reflexión el día de hoy. Hace unos años yo pasé por una depresión y yo he llegado a entender locamente que todos los procesos de la vida han terminado siendo una bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque soy distinta. ¿Por qué? Porque nada ha llegado hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, a hacerme experimentar nada de lo que yo he podido experimentar en el Señor. Pero puedo hablar con base y decir que tenía un carrito, tenía un empleo, tenía amor, tenía mi familia, tenía mi iglesia. Bueno, no estaba tan firme en la iglesia para ese entonces. Tenía humanamente lo necesario, pero había un vacío en mí, mis hermanos, que yo llegué a ir a la iglesita pequeñita y llorar y tirarme en el piso como una Magdalena sin motivo de vivir, y nada me llenaba. Nada me llenaba. Yo me podía comprar un pantalón, yo me podía comprar una blusa, que a las chicas nos gusta eso, podía tener maestría, pero había algo, mis hermanos, que no me permitía ni disfrutar la comida. Ojalá y algún día tengamos una pantalla, porque yo quiero que ustedes vean la condición de mi cuerpo en ese momento, la condición de mi espíritu, la condición de mi ser en ese entonces. Y yo tenía quizá 2,000 pesos en el banco, no me iba a quedar sin gasolina. Pero había un vacío en mí. Entonces yo sé, mis hermanos, que aquellas cosas que queremos son importantes, pero si no estamos construyendo la columna en nuestro interior, todo el peso que le pongamos, carrera, dinero, carro, jipeta, estudio fotográfico, construcción, almacén, clínica, ese hombre ni siquiera va a poder disfrutarlo. Porque si ese hombre interior no lo fortaleces, todo lo que te es añadido no va a ser un deleite para ti. Porque cuando el alma no está en su punto, cuando Dios no es lo primero, todo lo que se añade no se disfruta. Porque cuando tú tienes a Dios y cuando ese hombre interior está fortalecido en la fe, y cuando tú has descubierto lo importante que es la oración, lo importante que es la dependencia en Dios, entonces, estoy agripada, perdón. Usted puede comer plátano con huevo, usted puede andar roto, usted puede andar como sea, mis hermanos, y se ha predicado en todos los escenarios de la vida. Se ha dicho que cuando el hombre tiene a Dios, lo tiene todo. Pero yo creo que Salomón olvidó el hecho de que la sabiduría que Dios le había dado era para que ese hombre interior se fortaleciera, porque la misma palabra dice: yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma.
No nos podemos olvidar de lo realmente importante mientras vamos construyendo aquello que nos va a dar la seguridad financiera, que nos va a dar una seguridad social, que nos va a dar un estatus. Pero no dejando atrás aquel que va a sostener y aquel que va a lidiar hasta con el éxito, que eres tú, hombre y mujer. Porque dice la palabra de Dios que en Dios fueron hechas todas las cosas. Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. No dice, todo se te va a añadir y cuando tú tengas todo, vendrá la justicia y el reino de Dios a tu vida. La palabra es muy específica diciéndonos, debes de construirte para poder construir. Y nos estamos llevando de todo lo que está sonando en el mundo y hasta la fe se ha medido en el éxito que tú proyectas. Y hasta tu santidad se ha medido en el éxito de las personas que te abrazan, que te apabuchan, que te dicen cualquier cosa. Nos han medido el nivel de cercanía a Dios con aquello que portamos, con aquello que decimos, con todo lo que decimos. Pero a veces, por eso es que Dios nos libre, llega el cristiano y se suicida y tú dices, ¿cómo es posible? Si ese hombre, si esa mujer de Dios es tan de Dios y habla tan bien, ¿por qué? Porque no hay intimidad, no hay relación. Y nos estamos muriendo y se nos está secando el río. Y venimos a la iglesia y vamos a los cultos y vamos a todos los lados en busca, pero no tenemos intimidad. No conocemos a aquel que da todas las cosas. Y si tu casa se quemara hoy, ¿qué tú entrarías a buscar? ¿Qué? Tú vas a salvar ese hombre que está dentro. Tú te estás salvando tú estás corriendo por tu vida. Mis hermanos, hay gente que ni siquiera entraría a salvar nada. Pero no estoy hablando de una casa de 4 paredes. Estoy hablando de esa columna que sostiene mis sueños. Estoy hablando de que si yo misma incurriría en los errores que incurrió Salomón. Ustedes saben que hoy se habla de Salomón como el hombre más rico del mundo, como el hombre más sabio del mundo, con el hombre con más posesiones del mundo. Ni Messi, ni Elon Musk, no sé cómo que se pronuncia, ni nadie más. Elon Musk, dice Jared. ¿Y qué más se dice de Salomón? Pastora Sobeida, dígame. Amén. Era muy sabio. Era muy sabio Salomón. Pero hoy, ¿cómo se recuerda a Salomón? Con el que tuvo más sabiduría, ¿verdad? El hombre más rico. El que tenía de todos los reinos. Pero a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Yo quiero que me recuerden como la más evangélica del mundo. Ay, mis hermanos, es que si yo no tuviera a Cristo, mire, yo fuera un guiñapo. ¿Tú sabes lo que es un guiñapo? Un guiñapo, es que no hay sentido. Que cuando la gente me dice, I love you,
Yo digo es que por la misericordia de Dios, porque es que es una porquería que Dios recogió. Él me encontró en un estado de muerte, donde mi hombre interior, donde la mujer que quizá yo reflejaba estaba muriendo, era agonizando que yo estaba. Y Él me dijo, mira, ven, vamos a construirte, porque Él es el maestro por excelencia. Él es el constructor por excelencia. Ven, que hay una segunda oportunidad, ven. No sirvo, no puedo, soy. Ven, ven. Y comencé a fortalecer ese hombre interior de la mano de Dios. Y después vino el cáncer. No, porque todo no fue chulería. Pero ¿qué hay de mí si esa columna no hubiera estado fortalecida? No era la más evangélica, no era la más cristiana, no era la mujer que conocía más a Dios, y todavía estoy a años luz. Pero eso me llega a la mente y me da como escalofrío. Digo, ay Dios mío, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera estado en la iglesia? Me pasa esto, me muero. Y comencé a decirle a Dios, Señor, yo no tengo la fe de Rudy Gracia, yo no tengo la fe de Yesenia Ten, yo no tengo la fe de ese hombre y esa mujer de Dios, yo no tengo esa fe. ¿Cómo yo voy a pasar este proceso con una niña de 2 meses? Y ahí me acordé del constructor, y ahí me acordé que Él me había sacado de lo peor que yo he experimentado en mi vida, que ha sido la depresión. ¿Por qué? Porque ese hombre interior estaba fortalecido, aunque mi cuerpo se estaba destruyendo. Porque en esa oscuridad donde el Señor me comenzó a fortalecer, aunque mi hombre exterior se estaba desgastando, sin cabello, con 300 libras, con dolor al inyectarme todos los días, con el pensamiento del futuro, pero me abracé de Él. Porque la finalidad de tú fortalecerte en Dios es que las pruebas van a llegar. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la serie del sufrimiento? Van a llegar, pero ¿qué estoy haciendo yo conmigo, con mi interior? ¿Qué está pasando por mis tuétanos, por mi vena? ¿Qué se está fortaleciendo? ¿Qué está haciendo Laura con su vida? ¿Está pensando Laura que será eterna en este lugar? ¿Estará construyendo Laura para que lleguen los graneros, se le llenen solamente maestrías para añadir sabiduría? Dinero para comprar carro. ¿Y lo imperecedero? ¿Lo estoy construyendo? ¿Lo que no perece? Aquello que sí debo darle importancia, porque recuerden, es que yo voy caminando en Dios y se va a añadir la casa. Es que yo voy caminando en Dios y se va a añadir el viaje. Es que yo voy caminando en Dios y se va a añadir la bendición. Es que yo voy caminando en Dios y yo estoy como el pueblo de Israel y el Señor va con su mano así. No, ella va derecho. Yo estoy. Ella va derecho, ella va derecho. Tú quieres llegar, toma el carro. Tú quieres sentarte a comer un rato y dormir, descansar en tu labor, en tu misión, toma la casa. Tú quieres ir a conocer otro reino para predicar mi evangelio, toma el viaje, toma el avión. Porque mi fin se está cumpliendo. El Señor le dijo a Salomón, voy a ungir este lugar mientras se adore al Dios de dioses. Soy yo. Pero si esa gloria se atribuye a otros, se reirán de esto mismo que fue lleno de gloria en algún momento. Debemos de pensar espiritualmente. A mí no me gusta predicar mucho, aunque usted no lo crea, porque yo siento que yo no estoy dando boche. Yo lo que quiero es que siempre pensemos que esto es momentáneo. Hermana Melfi, este es momentáneo. Hoy estamos aquí, mañana estaremos en otro lugar. ¿Qué se dirá de usted, hermana Melfi? ¿Qué se dirá de usted, hermana pastora Giselle?
Esa mujer oraba. Esa mujer servía. Yo tengo una amiga que hablé con ella y me llenó de una presencia. Yo quería meterme 3 días a orar. Cuando yo hablo con esa mujer, la mujer dice, estoy ahora mismo saliendo de un congreso, me voy a meter 3 días. Que sí. Y yo, algo pasa en mí que yo como que anhelo eso. Y le digo, ¿y dónde usted está metida? Yo estoy ahora mismo que me voy para Bonao, porque si yo, Dios mío, yo quisiera así como lo dejo todo, lléveme. Y ella siempre me decía en la universidad, mira Laura, yo soy la niña linda de Dios. Pero ella lo decía como que ella y Dios. Yo le decía ahí, es que yo quiero un aguacate, a ver si tú no te imaginas. Mira, yo voy a estar sola en la montaña y llega ese aguacate. Pero con esta alegría y esta convicción que ella decía. Pero su vida, usted la llama ahora, Laura, no te puedo llamar, yo te llamo después, que ahora estoy en una cosa de sanidad y liberación. Yo te llamo ahorita, Laura, te tengo una palabra, mira tu esposo, tú siempre tienes que estar con ella como el dispuesto a estar corriendo con ella. Pero eso no mata una mosca. Y ella ha pasado por 1001, pero yo sé que esa mujer está construyendo esa columna dentro de sí y está cimentada en la roca. Y a veces nosotros mismos decimos la palabra de Dios y no la entendemos, y dice, aquel que cimentó su casa en la roca, vinieron aguas, tempestades y se mantuvo. Mis hermanos, ¿qué nos está pasando? La palabra es bella, bella, bella. Yo decía, vamos a tener que cambiar la forma de orar. La oración debe ayudarme a anhelar tu reino. Ayúdame, Señor. Oiga esta oración que yo escribí esta mañana, este pedacito. A que nada pueda darme más felicidad que estar en tu plenitud. Que jamás haya nada por encima de nosotros dos. La oración, tenemos que cambiar el gemido y comenzar a decirle, Señor, yo quiero esa plenitud. Que nada, que ningún problema, que ninguna bendición, que ningún anhelo puede estar por encima de nosotros dos, mi amado. Que ningún problema, que nadie que se vaya o nadie que se quede o nada que me sea quitado, nada que me sea añadido pueda hacer que Laura deje de sentir felicidad, deje de sentir conformidad con Cristo, de entender que Él es el comienzo de mi vida, porque todo comenzó con Él. Yo no recuerdo nada de los años pasados. Mi vida comenzó en ese momento de oscuridad hasta el día de hoy. Y Salomón fue un hombre extraordinario. Pero esos recursos que hizo él, todo eso que edificó, ¿para eso habrá sido toda esa sabiduría? Eso me caló profundo, mis hermanos. Quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes 11. Aleluya. Perdón. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amorío con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, tenía más todavía.
Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor como Dios había sido como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. En 2 ocasiones. Para prohibirle que siguiera con otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a su padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que dejaré una sola tribu, la cual yo escogí. Mis hermanos, esto es poderoso. Dice el Señor: te me aparecí una vez en tus dificultades, en tus desvaríos, te salvé. Creyendo en que lo que has pedido va a tener efectos permanentes. Te di una advertencia la primera vez. Te sané, te salvé, te restauré, te levanté, te mantuve cuerdo. Luego te me aparezco y te hago una segunda advertencia y te digo: todo está cuidado, todo está protegido, todo está a salvo. Este templo que has hecho se va a ungir, pero tiene una condición: la gloria es mía. Yo soy el único Dios. Mi gloria no será atribuida a nadie más. Le habló Dios a Salomón de: cuida las casas, cuida el ganado, cuida la riqueza, cuida tu estatus social. Le dijo que no se adore a nadie más que no sea yo. Mi gloria es mía. Cuidado, en pocas palabras, con esa debilidad que yo sé que tú tienes. Y no permitas que esas mujeres te lleven al desvarío. El Señor mirando desde atrás, desde adelante y de atrás, y Él vuelve todo y lo ve y nos ve y nos da la vuelta y nos conoce. Porque conozco tu debilidad. Fue de ahí que yo te saqué, dice el Señor. Cuídate, es la segunda vez que te lo estoy diciendo. Y que eso que tanto te deleita no te lleve a la perdición. Que eso que tanto satisface tu carne no te lleve a perder todo eso que tú llamas reino que has construido. Pero dice que no solo él oró
que le construyó para que ellas orasen. Al revés. No solo le construyó por amor, porque es una canción nada más, porque eso es una película y eso es para fortalecer mi vigorosidad para con mi esposo, porque esos son 10 pesos, eso no es nada. Deja de ir los domingos a la iglesia, bueno, el Señor me va a prosperar, un domingo sí, yo voy a la iglesia, un domingo no. Eso no es nada. No diezmo, eso no es nada, eso el Señor me comprende. Eso no es nada. Que oren ella. Yo veo que ellos lo están haciendo mal, pero como yo estoy en la fe, yo estoy tranquila. No importa que yo les haga a ellas un Dios de oro, un becerro para que ellas oren. Porque yo las amo y el Señor me comprende. El Señor es bueno y el Señor es misericordioso. Él no hace nada malo. Mis hermanos, estamos siendo muy tentados, muy zarandeados. Al paso, el diablo es astutísimo. Es un pantalón, eso sin blusita abajo. Eso no es nada, eso es un rato. Pero el Señor le advirtió a Salomón: cuídate, cuídate, cuida esa fe con temor y temblor, esa salvación. Cuídala, cuídala. El Señor no te dice cuida tu estatus, cuida tu iglesia, cuida que no te vean con pantalón, cuida que no te vean, no. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y se lo advierte. Y aquí le vuelve a acordar que se lo advirtió: te saqué la segunda vez y hablamos. Como un papá te lo dice: yo he hablado contigo, yo te lo advertí. Tú tomaste esa decisión solo en ese momento y te saqué del abismo. Te saqué, te dije voy a estar contigo, te lo advertí. Y ese es el Dios que la gente no quiere conocer. Esa es la parte de la Biblia que la gente hace así, corre para las bendiciones. Y dice: mira, yo amé tanto a David, porque David cometió errores también, pero David no edificó solamente. David amaba a Dios, David dio mucho testimonio de ese amor. Desde que tú comienzas a jugar con aquello que te puede hacer caer, ya tú estás perdiendo. Porque el que juega con fuego se quema. Aplica para todo. ¿Y cómo se reconoce a David en este tiempo? Siempre hablan de la historia, de que él tuvo un hijo fuera del matrimonio, que hizo lo que hizo, pero un corazón conforme al de Dios. Y aún así el Señor le dice: mira, por cuanto amé a tu padre, tú ves todo esto, te lo voy a quitar. No será tuyo, no será de tu descendencia enteramente. Por todo lo que has trabajado, por todo lo que has edificado, por ese 8-5, por quedarte en casa cuando tenías que estar en los negocios de tu padre, porque le diste mi gloria a otra cosa, a un amor, a un trabajo, a un sueño. Qué duro, ¿eh? Qué duro para él, porque antes de todo lo que pasó, él pensaba: ¿y quién se va a quedar con lo mío? Todo es vanidad. Qué duro tú construir algo y saber que como no está cimentado, se va a destruir a la larga o a la corta. Y el Señor vuelve hoy a la embajada de fe y nos dice nuevamente, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta, por quinta, por sexta: cuida a lo que le estás dando mi gloria. Cuida a lo que le estás dando mi tiempo.
Te lo estoy advirtiendo de nuevo. Te voy a rescatar. Voy a tener misericordia contigo por cuanto has anhelado. Voy a tener misericordia contigo por cuanto tus pastores. Voy a tener misericordia contigo por cuanto. Pero no es que no vas a sufrir las consecuencias si a tiempo no haces lo que tienes que hacer. Aleluya. Será quitado de la mano de tu hijo, le dice. Será quitado también de la mano de tus hijos. Yo quisiera como llorar en este momento. De verdad, eso como que me compunge. No es solamente tú que vas a sufrir el efecto colateral. Será quitado de tus hijos también. Toda esa construcción, toda esa edificación, todas esas naves del mar, todos esos frutos, por tu decisión, por tu falta de compromiso. Dice la palabra que de la barba de Aarón bajaba a los que estaban ahí dependiendo de una forma u otra. Así como las bendiciones las acarrea la familia, y la familia siempre ha tenido negocios, y la familia es una familia de fe. Ese es predicador, su abuelo fue predicador, su hermano, su tío, su primo, gente para la gloria. Sí, hay gente de generación y en generación maldita, porque no han tenido nadie que le hable de Cristo, porque allá en esa oscuridad se tejió un destino que solo se cae, que solo se muere, que solo no permanece cuando llegamos a la luz de Cristo. Pero ¿cómo lo harán si nadie les predica? Si estoy construyendo para allá, si estoy construyendo para lo que pueda comer ahora, y estoy pensando que este camino es eterno, pero mi morada es celestial. Y por eso no vamos a tener riqueza, por eso no vamos a vestirnos bonitos, por eso no vamos a anhelar, no. No es eso, mis hermanos. Es que vamos creciendo a la par. Es que como voy creciendo en gracia, va creciendo mi hombre interior, y esa es la parte que no estamos olvidando. Hasta para poder usted disfrutar la vida necesita a Dios. Aleluya. Mis hermanos, ningún declive, ningún final, ya sea feliz, ya sea triste, comienza en un momento. Es una serie de decisiones. Es un paso adelante diario. Elegir a Cristo representa una decisión diaria en nuestra vida. Amar, perdonar, creer, necesita que nosotros entendamos la grandeza de Dios. Necesitamos escondernos en Él, como decía la canción, mi alto refugio, mi escondedero. Necesitamos saber lo sediento que estamos para, cuando recibamos esa agua del Señor, enaltecerlo a Él. Hay que respetar, mis hermanos, las cosas de Dios. Hay que cambiar los anhelos. Hay que cambiar. Hoy domingo, hoy se termina el domingo y uno siente como que la semana comienza y comienza una nueva oportunidad. Hay que anhelar otras cosas.
Ya dejemos de anhelar lo perecedero. Ya, hoy se terminó. Yo voy a ir y me voy a inscribir a la universidad, a una maestría, a un curso. Voy a comenzar a ahorrar para el carro. Voy a comenzar a ahorrar para la casa. Pero nunca olvidando lo que realmente es importante, que es mi fortaleza espiritual. Porque yo digo ser un hombre y una mujer de Dios. Es que mi vida no es convencional. Es que mis éxitos van a depender siempre del propósito de mi vida. Porque yo puedo querer ser médico, pero si mi propósito de vida no está ser médico, mire, yo puedo volar por los aires y no va a suceder. Pero usted tiene que entender, primero, que hay un Dios que sobrepasa todas las cosas. Segundo, que usted tiene un llamado y que si usted accede a ese llamado, usted va a vivir en pos de eso y va a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y todas las cosas le serán añadidas. Mis hermanos, vamos a terminar en esta hora leyendo cómo Salomón termina el texto de Eclesiastés. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aleluya. Se me fue. Construí casas, tuve mujeres, tuve nave, tuve agua para regar los frutos. Él hizo hasta mermelada con esos frutos. Los mejores perfumes, los deleites, el mejor vino. Aflicción de espíritu. Pero ¿y cuando tú no comes el mejor bistec? Cuando tú no bebes el mejor vino, tú no te regocijas en tu alma cuando tú tienes la mujer más bonita al lado. ¿Por qué que tú me estás diciendo que eso es aflicción de espíritu? ¿Por qué que tú me estás diciendo que tú tienes el aire más frío y el calor está en 50 afuera? Y tú terminas diciéndome que eso es vanidad y aflicción de espíritu. Me embriagué, la risa, fui allí, fui aquí, todo es aflicción de espíritu. ¿Será que yo estoy esperando toda esa cosa para ser feliz? Diego. Y yo hablé tanto, dice Salomón, mira, yo voy a acabar, porque he hablado demasiado, como yo en esta mañana. Mira, el fin de todo lo que yo te he dicho en Eclesiastés, se habló de mí en Reyes, Cantares, todo eso lo hablamos todo el mundo habló, todo el mundo dijo algo, pero yo te voy a decir cómo yo voy a terminar. El fin de todo discurso que alguien pueda decir, enaltecer, hablar con las mejores palabras. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es todo? Todo. Donde comienza, donde termina. La gloria es de Dios.